Bienvenidos a Todo Mal, el único programa que jamás dará cabida a los llantos de los humoristas españoles. Hoy en nuestro segundo programa nos acompañará con sus quejas un invitado muy especial, el guitarrista de ópera magna, Javi Nulla. Abriremos el melón de Mr. Wonderful. Analizaremos una de las canciones más infames del pop rock nacional e iremos de guay y de millennials con María Cadete, Claudia Ayuso y la vida secreta de las palabras. Empezamos. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Canciones que ya. Que ya, por favor. Vale ya. Bueno, la primera, como no podía ser de otra manera, Sabor de amor. Sabor de amor. De Danza Invisible. Todo me sabe a ti. Sabor de amor. Todo me sabe. Esta canción, que la escuchamos 15.000 veces al año, en contra de nuestra voluntad, allá donde vas, Sabor de amor, verbenas. Sí, ahora ya con nuestra edad ya quizá menos porque no vamos a todas partes. Bueno, pero porque no salimos de casa. Claro, Pero porque nos salimos de casa, por eso si digo. saliéramos, allí estaría Danza Invisible cantándonos esta apología al canibalismo. Muy desagradable. Sabor de amor. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón. A mí esta frase Ya. siempre me ha provocado un asco. Boca de Boca de piñón. Ay, no puedo. Sí, muy desagradable. es muy angustiosa. Sí. Pero no acaba aquí. No. Bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Que dices, bueno, No te has tiene rimado sentido. con frenesí y te Claro. la has cogido. Corazón de melón. Venus salida del mar. Y aquí viene un asco del negro de un mejillón son tus ojos en su punto de sal. Qué asco comparar unos ojos con un mejillón. ¿Te puedes creer que ha sido este año, 2018, cuando he descubierto esa frase? Porque nunca sabía qué decía en ese momento, porque la dice como muy... ¿Cómo es? Como la... El negro de un mejillón son tus ojos en su punto de sal. Yo en ese momento, como nunca me la he puesto yo en casa, siempre la he oído en una discoteca Claro, o en claro. una verbena, siempre oía como un tumulto ahí de frases que nunca terminaba de entender, claro, porque mi cerebro era incapaz Tu de cerebro no quería. procesar, Tu cerebro no quería. de ver, de oír que la frase era esta, del negro de un Pero mejillón porque tu son tus cerebro no ojos. es capaz de concebir algo tan desagradable y entonces no lo puedes entender. No me- puedes porque tu cerebro se niega a procesar algo tan horrible. No tienes las estructuras neurales necesarias. A mí me costó mucho, tuve que verlo por escrito para creerme que era esto. Pero con la de cosas negras que hay, Sí. un mejillón. Bueno, luego viene esta parte, piel de melocotón, orgía de palabras, Yo siempre he tenido la duda de, porque yo he leído otras orgía de letras paladar. de paladar. Piel de melocotón, orgía de paladar. A ver, tiene más sentido de paladar. Yo creo que sí, por todo lo que rodea el contexto de la canción. Sí. Creo que tiene que ver El campo semántico más... orgía de paladar. Pero dice claro, paladar. y piel de melocotón. Dice piel de melocotón. Claro, no dice melocotón. Que el es que castellano es muy complicado. es muy complicado. Muy complicado. Pero melocotón Y paladar. y paladar, además juntas, para que se quede muy claro de que me estoy cagando en todo el tema de la acentuación Claro. de las palabras. En general, a mí entiendo, ¿no? Entiendo lo que buscan, ¿no? De hacer como esta metáfora de lo comestible con el amor y Sí. tal, que es un poco recurrente. Pero a mí me da un poco de miedo. Me da A mí me parece muy todo. desagradable. A mí me parece. A mí me da ganas de alejarme de este hombre. O sea, de poner una orden de alejamiento incluso. Sí. Me da un poquito de miedo. No sé. Pues se la ponemos si quieres. Pues claro, con la paguita de feminazis. Exacto. Algo habrá que Las hacer. feminazis tenéis muy fácil el tema de denunciar. Pues ya basta. Ya basta. Por favor, no pongáis Sabor de amor en ninguna fiesta, no lo pinchéis en las discomóviles y las orquestas, por favor, dejad de tocarla. Exacto. Y la gente, dejad de pedirla. Basta. Stop. Bienvenidos a Misery, donde someteremos a diferentes artistas a nuestro implacable cuestionario para que nos muestren la otra cara del backstage y las cloacas del éxito. Porque en el rock and roll
No todo el monte es orégano. Bueno, tenemos a Javi Nula de la banda Ópera Magna. Ópera Magna es una banda de metal sinfónico formada en el año 2000 en Valencia. Bueno, un poco antes del año 2000. Y tenéis 4 discos, ¿no, Javi? ¿Es así? 4 discos habéis tocado en México, Estados Unidos, Bolivia, Guatemala. Tenéis discos en Japón. Queremos que nos cuentes la miseria. Queremos trapos sucios. Queremos todo lo horrible que os ha pasado. No queremos que nos cuentes qué guay la gira por Estados Unidos. No. Bueno, buenas antes de nada y sí, me gusta la idea de contaros miserias, tenemos para de tomar. Muchas no puedo contarlas, lo siento, hay algunas, pero haré todo lo posible por contentaros. Bien, mientras no nos cuentes lo bien que va en el estudio. Ni por qué os llamáis así. Ópera Magna, ni... Nuestro último disco es el más personal, Claro, ¿vale? Todo eso me lo ahorra. No, sí. queremos saber lo peor. ¿Qué es lo peor que tú crees que te ha pasado como músico? Hostia, pues he tenido cosas jodidas. Una de las peores no me ha pasado con el grupo, me pasó cuando tocaba en orquestas, que es la sensación de qué coño estoy haciendo aquí, qué estoy haciendo con mi vida, por qué cojones llevo 12 años de mi vida practicando como un loco, estudiando para estar sobre este escenario con gente borracha haciendo playback de un paso doble. Es que la verbena tiene ese poder, porque yo también he estado ahí 10 años y, o sea, reconozco esa sensación perfectamente de decir, ¿por qué estoy aquí tocando? Quiero montarme en tu velero para una horda de gente borracha que me da igual, que me están intentando tocar. ¡Qué asco! Que además te ves obligado a fingir que te interesa su pueblo, a saludar a la peña, no sé qué, a la reina de las fiestas, que todo te da exactamente igual. Tú quieres perderlos de vista cuanto antes. Sí. Sois el mejor público que he tenido, tal. El cantante se equivoca de nombre de pueblo y tú haces como que es una broma. Sí. Es horrible, es horrible. Y con la banda a mí me interesa particularmente porque, bueno, el rock and roll, el heavy metal son estilos que en nuestro país es complicado, ¿no? Sacar adelante, es difícil tener una banda. Pero vosotros lleváis muchos años con una formación muy estable, que eso también es bastante llamativo. Y bueno, y a base de perseverar habéis conseguido un montón de logros. Es tan bonito como parece, porque sois amigos de la infancia, estáis juntos, habéis ido a Latinoamérica, a Estados Unidos. ¿Es todo tan guay como parece? Porque a mí me dais un poco de rabia. No, pues como todo, no. Sí que tiene sus cosas bonitas y muy guay, y yo estoy encantado con estar y disfrutamos mucho, pero obviamente tiene esa otra cara B que la gente no conoce y que la gente no quiere conocer. Porque a mí me pasó, por ejemplo, en la segunda gira que hicimos, que estuvimos 40 días fuera de casa. 40 días, creo que fueron, no sé si eran 13 conciertos o algo así, visitamos 3 países distintos. Y claro, yo volví, imagínate, 40 días de hoteles, de compartir habitación, Ya, qué horror. de no tener tu espacio, de no tener tus momentos, de no tener tu vida, tu casa, tu... Y entonces, claro, y volver de allí, claro, todo el mundo te dirá, hostia, qué guay, qué envidia, qué pasada. Y claro, es verdad que tenía momentos guays y en general Claro, fue muy guay. sí. Pero sobre todo al final, yo personalmente estaba deseando volver a mi casa. Claro, O sea, era de, yo claro, quiero claro. mi casa, mi rutina, mi pareja, mi familia, estar solo. ¿Sabes? Aburrirme tranquilamente. Claro, a mí me encanta estar Claro. solo y era de, hostia, nunca puedo estar solo. Ya. Y se lo contabas a la gente y te miraban en plan, mira, Sí, gilipollas. porque la gente tiene como idealizado ese mundo, la carretera, estar siempre fuera de casa, pero la verdad es que eso es bastante horroroso. Sobre todo porque, bueno, imagino que a cierto nivel, pues si eres Madonna, pues estarás en hoteles brutales y comerás comida súper guay. Y exacto, pero a los niveles así más como a medio, ¿no? Pues es horrible todo, porque claro, tienes las limitaciones económicas, estás durmiendo con gente todo el rato, no tienes intimidad, bueno, en fin. Y el tema, por ejemplo, y me llama la atención el tema fans, ¿no? Conozco otros amigos míos que han ido a tocar a Latinoamérica y les llama la atención cómo allí el tema fan es quizá un poco más exagerado que aquí, ¿no? Entonces, como tú vas ahí, estás hasta los huevos de compartir habitación, no sé qué, es súper socarrado, que es volver a tu casa, pero tienes fans muy locos. ¿Cómo vives eso? Una cosa que llama un montón la atención, lo de que se enteran, no sabes cómo, de cosas. Se enteran de a qué aeropuerto llegas, a veces en qué hotel estás hospedado, y dices, ¿y esta gente cómo consigue esta información? Se ve que algunos se hacen amigos de los promotores, el que te contrata, que es el que paga el hotel, Movida, el que ¿no? paga el vuelo, no sé qué, y llegas al avión, igual, pues, no, claro, obviamente no estamos hablando de los Guns N' Roses, ellos llegaban al aeropuerto, había 100 personas, pues nosotros llegamos igual, en uno había 30 en el que más, en otro había Joder, 5 pero yo llego- o una, por ejemplo, esto que estaba una chica sola con su madre. Tal cual. Qué guay. Además, ese fue que llegamos a Monterrey. Además, con esa chica ahora tenemos un montón de trato y somos Hombre, claro, casi joder. amigos, ¿no? Pero
que llegábamos al aeropuerto, no sé, igual a las 5 de la mañana a Monterrey, claro, estaba la chica sola con su madre que se le había pegado el madrugón. Es como entre muy entrañable y un poco creepy también, ¿no? Un poco, sí. Sobre todo, supongo que por la distancia, que a ti nunca se te ocurriría levantar a tu madre a las 4 de la mañana para ir a recoger al grupo X. Ya puedes al venir los aeropuerto. Skid Row a Manises, Pues que eso. a las 4 de la mañana no voy ni loca. Y luego sí que os quiero contar una cosa muy creepy que nos pasó con un chaval en concreto, muy jovencito, un niño, que se nos cruzó y él iba vestido además de uniforme de cole y nos vio en el hotel, ay, sois los Opera Magna, tal, no sé qué, no puedo ir a veros porque era muy pequeño, no podía venir a los conciertos, pero sí que sabía que estábamos en ese hotel y que, ¿me podéis firmar esto y aquello? Vale, nos da un folio o algo así, pues no tenía nada. Al día siguiente viene que se había como fotocopiado las portadas de los discos para que se lo firma y nos llaman del hotel, ¿podéis bajar que hay un chico aquí? Bajamos y se lo firmamos. Al día siguiente viene y nos pide púas y yo de, hostia, este chaval ya ha venido 5 veces. Pero lo guapo fue que por historias de no sé qué nos tuvieron que realojar en otro hotel que había 2 calles más para allá y el chaval también se enteró de que en ese hotel al cual habíamos ido apareció otra vez, volvió a traernos, además incluso me acuerdo que me trajo uno que era un disco de Dragonfly que dije, pero yo no toco aquí. Dijo, no, pero sí, tú fírmelo, digo, pero es que yo he hecho un par de conciertos con ellos cuando les ha hecho falta y tal, y he sustituido a alguien pero yo no salgo, mira, no salgo, que sí, que lo he leído en internet. Tú lo has leído antes de salga de la polla, pero yo no toco aquí, mira, no está mi foto, no está mi nombre, tío. Bueno, yo se lo firmé. Qué maravilla, qué maravilla. Molaría que os dieran la custodia del chiquillo. Sí. Pues de repente estuvierais en un juicio por la custodia del crío. Sí, está ya guay. Bueno, el chiquillo calla, porque esto fue la primera gira que fuimos. La tercera vez que fuimos, ya el chiquillo ya no era tan chiquillo, ya había crecido y ya podía venir a vernos, claro. Y luego ya pasando a un plano más personal, bueno, sabrás que este programa va de cosas que nos dan rabia, cosas que odiamos y cosas que creemos que ya es suficiente. Entonces también pues nos molaría que contribuyeras al margen de tu faceta como artista, como persona odiadora, que nos comentes cosas que te dan rabia. Bueno, hay muchas cosas que me dan rabia. Por eso te hemos llamado también, claro, te lo digo. sí, sabes que soy un gran hater. Es que es difícil concretar, porque puedo decir alguna que se me ocurra, pero claro, no es ni la más importante ni tal. Yo odio mucho que la gente repita cosas que ya están claras y que se saben. Es decir, la conversación del frío y el calor y la humedad de cuando vienes de Madrid. O sea, yo... Lo que pasa es que es verdad que tú vas a Madrid y sigues flipando Monty, con los secos es que me está sacando la... Mira, estoy hasta la polla de la conversación y creo que estoy más hasta la polla de decir que estoy hasta la polla de la conversación y que alguien pretenda tenerla después de haber dicho eso como estás intentando. Es verdad, pero... que yo no digo que no sea verdad, digo que estoy hasta la polla de esa verdad. Es una Hay obviedad, tensión. Claro, sí, pues claro que la humedad de pollas, pero es que lo sabemos todos, no Ya, hace es así, falta. es O sea, así, no hay es que verdad, seguir. Claro, a mí ahora por ejemplo, con esto de las repeticiones, odio mucho el término cuidado. Me parece el término, dicho así, como una especie... Cuidado con... Me parece el término más innecesario de la lengua castellana. O sea, y por ejemplo, mi familia política tiene mucha costumbre de... me voy a dar un concierto, cuidado en la carretera. No, mira, pensaba matarme. Claro, estoy en la playa, me voy a nadar, cuidado que Las el agua, no medusas. sé... Es muy de abuela, ¿no? Claro, pero yo Mi digo... abuela lo dice constantemente. Sí, pero es ese error, ¿tú crees que ha habido alguien en la historia de la humanidad que pensase hacer el loco y después de que le digas que tenga cuidado ha dejado de hacerlo? Ya, Yo creo que no. ya. Lo siento, pero esta noche mi abuela me ha dicho que tenga cuidado. No puedo beber, no puedo. no voy a poder quedar, tal. Pues hay que controlarse. A mí me da mucha rabia la gente que canta en los conciertos, que es lo más habitual. Gente que está en primera fila cantando tan fuerte que no está oyendo el concierto, se está oyendo a sí mismo. Cantando muy mal. Yo soy de Entonces, esos. sí. Yo soy de esos, sí. Vaya, es que nunca... Bueno, o sea, mal. parece que, de hecho, si vas a un concierto y no cantas, no te lo está pasando bien. O sea, se asume que hay que cantar, pero ¿para qué? Si ya hay cantando un pavo por el que has pagado. Que... Ya, no, pues yo no sé por qué lo hago, nunca lo he planteado, pero eso es a mí me horroroso. gusta, me produce un placer estar ahí cantando. Mira, estoy cantando con él, no sé, a mí me Hay mola. como una presión, porque yo sí que he sentido cuando era más fan de los grupos a los que iba. Iba a ver un grupo que me gustaba mucho y si tocaban una canción que no me
sabía porque era del último disco Claro, no tienes hasta que o del fingir. primero. Hay porque gente eso que también pasa. finge que se la sabe. Yo finjo que me la sé, Bueno, porque me labios. sabe mal, porque sobre todo si estoy en primera fila y me ven, Claro. me da mucha rabia que me estén viendo y vean que por mis labios que no me la sé. Sí, es verdad. Pero es absurdo. Pues yo me pongo súper nervioso con eso y empiezo a hacer... Sí, yo Tú cantas la veo- última yo veo- palabra, que la intuyes rápido. Claro, sí, hay gente que las pilla al vuelo, que ve la rima fácil y pum, Claro. la canta esa palabra y dices, tío, no te la sabes, la sabes, ¿no? ¿Sabes? Mira, una cosa que casi nadie comparte conmigo, igual vosotros sí. El concepto de chiste. Bueno. De contar un chiste. De uno de no sé qué, o entra uno y no sé, me parece como que es de otro siglo. Total. O sea, hoy en día, para mí el Sábretelo. humor, No, vale, no, claro, por es como favor. el humor ya es, para mí, hacer bromas con lo que pasa y con lo que ocurre, no sé, manipulas las cosas tal para hacer reír, pero ya O lo sea, de... te molesta el chiste. Sí, me molesta el... Voy a contar un chiste, o cuéntame Ya. un chiste, o escucha que voy a... No sé. Ya, porque es verdad que se ha quedado. Además, es un tipo de personas que tienen 2 o 3 chistes, ¿no? Generalmente, y los cuentan siempre que pueden. Siempre que ven la oportunidad lo cuentan. Y si es un colega tuyo, tú le has escuchado el mismo chiste 53 veces y sigues viendo cómo esa persona está ilusionada. Claro, Cómo le claro. encanta su chiste. Está súper orgullosa de saberse ese chiste y lo repiten constantemente y da mucha rabia. Yo tengo un amigo que es así y la verdad es que lo mataría. Sí que es cierto que no, o sea, el chiste no está en mi vida. Ahora lo mencionabas tú y lo he pensado y digo, ostras, es verdad, yo habitualmente en lo social no veo que alrededor mía la gente Ya no convives con ello, que bien. cuente chistes. Claro, Te has rodeado de gente que no cuenta igual es por mi chistes. profesión, claro, como yo, mis compañeros de trabajo tienen la mayor parte 20 años más que yo, igual en esa generación Claro, aún Es existe. Exacto. clave, es clave. Puede ser, Es puede clave. ser, es posible. Es verdad, es curioso que el chiste está muriendo como formato contenedor del humor, ¿no? Claro. Parece que ahora hay otras maneras. Me imagino que influye el tema de las redes, los memes y tal. La gente ya hace humor con otras Claro. cosas Sí, y saca otras. en otros A registros. veces la gente simplemente recuerda los memes. O sea, habla y dice, ¿has visto el meme de tal? Ja, ja, ja". Ya. Ya está. Sí. O sea, es como un humor referencial, Sí. no hay... O se dice la frasecita del meme y ya Y te ya ríes está. porque ya te viene la imagen. Te a la evoca, cabeza. claro. Nos Qué guay. estamos ahorrando mucho tiempo con eso. No Pues tenemos sí. que soportar ese chiste de 6 minutos. Claro. Y esa persona que dice, no, voy a contar un chiste y quiere toda la atención de la gente. Es que ahí está el problema, que es gente que a través del chiste en realidad lo que está es como sublimando, hay una necesidad de atención constante y además es gente que se cree que los cuenta bien y generalmente no. Sí, bueno, sí, es que yo para mí ya no hay un contar bien. Ya, los ya chistes, El mejor contador de chistes es una mierda, igualmente. Claro. Es Hitler. Es un poco como lo de las imitaciones, para mí eso ya ha acabado, o sea, Las imitaciones. ya está. Ay, mira, imito Carlos a- Latre ya pasó. o sea, Claro, van se imitando. pasó el final boss de las imitaciones y entonces ahora, ¿qué gracia tiene que imites? Que encima ya los que dicen, no, imito a Carrascal, colega. Hace Hostia. 20 putos años que Carrascal no sale en la tele. Y Hermida, o sea, No, que murió. estás, Hace claro, 20 bueno, años que eso, murió. estás imitando a los imitadores porque no imitas ni al personaje, Ya, estás imitando a los que a lo los imitaban hace imitadores. 20 años. Por eso es hoy en verdad. día, Carlos Latre llegó hasta el final, Claro. fue el último, ¿no? Cerró la movida. Llegó al final de la imitación y dijo, bueno, ya está. veo que compartís conmigo un poco lo que cansa la repetición. Porque es lo de, me he dado cuenta ahora, lo estaba pensando, lo de que te repitan los mismos chistes, el chiste que ya está anticuado, lo de los humoristas, es mucho joder, es que esto ya está, ¿sabes? Ya lo he Sí, hay vivido, que- ya no exacto. quiero volver a lo mismo. Y la peña es como que le gusta mucho. Pero porque hay un tipo de gente que a mí también me da mucha rabia, que es la gente que quiere ser graciosa porque ser gracioso mola. O sea, ser gracioso está bien visto, te hace atractivo. Entonces quieren ser graciosos, se quieren subir al carro, como sea, sin haber desarrollado realmente sin haber hecho un trabajo, ¿no? de humor. Sin habérselo trabajo. currado, o sea... Recurren a lo que saben que funciona. Cogen de aquí, cogen de allá, te juntan 4 cosas, te ponen acento andaluz, no sé qué, y ya pretenden pasar por graciosos. Y esa gente a mí me da un asco que no puedo, es que no puedo soportar. O gente, en Instagram se ve mucho, gente que es muy guapa. Y tienen selfies que están guapísimos y guapísimas, pero luego suben vídeos queriendo ser graciosos y no lo son, y no pasa nada. O sea, ya eres guapo, déjate la gracia esta porque es que no, o sea, no lo quieras tener todo tampoco. No Y quieres- eso me da mucha no abuses, rabia. no abuses. Lo Sí, quieren además están todos, copiando a otros, lo que han visto, no sé qué, y no.
No, y lo del acento andaluz ya sí que me parece de multa. O sea, creo que aquí habría que poner algún tipo de multa. Hay que poner foto a Sí, esto. lo de la repetición es brutal porque se ve, porque además como todos seguimos a los mismos en Twitter, en todas las redes sociales, cuando alguien inventa un chiste y hace tal, se crea meme y entonces todos los demás hacen exactamente el mismo tipo de gracias y dices, a ver, que te hemos visto, que lo hemos visto todos. Y ahora estás tú con un nuevo estilo que no es nuevo. Que no es nuevo, sí. Pues sí. Pues ¿Algo muy más? bien. ¿Algo que añadir? No, es eso, en general yo por ejemplo, se me está ocurriendo también con esto de las cosas que son obvias y tal. Es un pozo sin fondo de hoy. Sí. Sí, hemos abierto una puerta. Pues, por ejemplo, el rollo este de que te dicen, vuelvo a lo mismo, te dicen algo obvio que ya sabes, del tipo, acaba un vídeo, suscríbete y dale like. A ver, tío, si me gusta tu puto canal, ya sé que me puedo suscribir y ya sé que le puedo dar like y que eso no hace falta que me lo digas. De Que hecho, luego, no lo voy a hacer porque lo has por dicho. pesado, ¿vale? Debería ser una máxima de cada vez que me diga alguien que me suscriba, no me voy a suscribir, ¿sabes? Pero luego también tú mismo lo haces. O sea, yo un montón de entrevistas que me han hecho, ¿quieres añadir algo? Sí, que me sigan en redes sociales, estamos en Spotify. Pero no pasa nada, yo Yo lo hago, hice yo hago también. mogollón de cosas que en los demás me dan rabia, pero es que eso es un poco, quiero decir, es que somos humanos. Ser coherente está sobrevalorado. Claro, pero que eso lo hacemos todos y negarlo y pretender una coherencia que no existe es absurdo. Yo hay mogollón de cosas que hace la gente y pienso, gilipollas, y luego lo estoy haciendo yo y estoy súper tranquila conmigo misma. Hostia, yo intento no pasa nada. Intento no hacerlo, Yo no me molesto. O sea, quiero decir, a mí, yo no tengo por qué sentirme molesta conmigo misma. A mí lo que me molesta son Que cosas, se molesten los son demás, cosas de ¿no? los demás, claro. Hombre, si es una cosa que yo entiendo que puede molestar a los demás, pues igual me lo planteo un poco. Pero si no les molesta porque no son tan haters como yo, no pasa nada. Se apañen. Vas de guay, vas de listo calisto. Ir de guay. Bueno, Monty, ¿qué tal la vida secreta de las palabras? Pues la he visto entera. Qué bien, No, qué guay. ha sido horrible. Qué guay. ¿Cómo que horrible? Bueno. Javi no se ha ido, se queda aquí escuchando y hablando. Y puede También creo intervenir que- libremente. Público y puede intervenir y todo. Ujú. Claro, la vida secreta de las palabras, No la he visto, no la he visto. Vaya. Isabel Coixet, ¿qué onda? Me gusta y de hecho esta peli, la quiero ver. Bueno, ya la después veré. de sé esto no la vas a querer ver. Igual Monty me quita las ganas o no, o me da más, pero vamos, sí, me gusta A ver, su a mí cine. esta película me ha parecido la cosa más aburrida que yo he visto en muchísimo tiempo, de verdad te lo digo. La he tenido que ver en dos tandas, como si fueran 2 episodios de 1 hora, porque no podía soportarlo más. A ver, la película va de una chica que es así como solitaria y misteriosa, atormentada, es sorda y a pesar de ser sorda habla muy bajito. Todo el mundo habla muy bajito en esta película, pero mucho. Yo he subido muchísimo el volumen y aún así la mitad de las cosas que dicen yo no las entiendo. Gente con un volumen muy escaso. Hacen todo el rato como... Bueno, esta chica está como... Siempre como pensando movidas, así, pero que en realidad seguramente muy no. profundo. Todo está como muy intensa, pero que en realidad tiene pinta de que tampoco, de que igual está así y ya está. Y entonces ella se va, es una adicta al trabajo, y al final el jefe la obliga a que se coja vacaciones, lo que ella dice mucho de ella como persona, y desde luego nada bueno. Y entonces, ¿qué hace? Se va de vacaciones a trabajar a una plataforma petrolífera, a cuidar al marido de Susan Sarandon, que se ¿A ha Tim quemado, Robbins? a Tim Robbins. Yo es que estoy ya muy embrista, entonces les llamo por el nombre de sus mujeres. Ah, vale, vale. Se ha quemado en un accidente y está postrado en una cama. Es un tío asqueroso que cae fatal y entonces ella le cuida. Y entonces a partir de aquí pues empiezan a pasar estas cosas, de estas películas, que va todo muy lento, que sacan muchos... Me llama la atención que sacan muchos planos de comida. Todo el rato, enfocan platos. Comida. Sí. Bueno, es como Mucha lo que comi- se lleva ahora en Como Instagram. Instagram. No, pero no con esa estética de Instagram, es como comida muy gratuita. Sale Javier Cámara, que es cocinero, no me gusta nada porque es un personaje como destinado a ser entrañable. Esta gente que sale como para que te caiga muy bien y te parezca muy cookie, pero en realidad va de guay, es un gilipollas, como todos los que salen. Luego me llama la atención que sale una oca, Qué guay. pero es una oca que no aporta nada, no es una oca gigante, no va a transmitir ninguna enfermedad ni ningún virus, no trae el ébola, no es zombie. Es una oca guay. Pero a mí me llama la atención, joder, no debe ser fácil. Desde el punto de vista de producción, que yo he trabajado en producción y yo sé que hay alguien muy puteado para conseguir una oca, para llevar una oca ahí al rodaje y luego la oca no la usan para nada. Pero sale mogollón, enfocan a la oca. Cuando no sabe qué hacer Isabel Coixet, sácame la oca. No sé, lo de la oca es completamente gratuito, pero no aporta absolutamente nada. Luego, me llama la atención que también van todos sin maquillar y despeinados. Claro, como en alta mar tienen que ir así. Ya, pero bueno, en el cine la gente va maquillada y va peinada. Tú ves Gladiator
Y claro, entonces la gente lleva cortes de pelo que son impensables en esa época, pero los llevan porque es cine y la gente tiene que estar bien. Cinema verite. Luego utilizan metáforas absurdas, como tienes voz de mantequilla, que eso me dio un asco, que casi no me fui porque estaba en mi casa, mucho asco. La música es una puta mierda lánguida, con un pianete de fondo, y normalmente ponen música en momentos en los que están haciendo cosas anodinas, cosas que no aportan nada, cosas absurdas, como estar en un columpio, o hacer un playback, así como los playbacks de la falla o algo así. Entonces ponen música de pianito y una voz así como con mucho aire para que esas pequeñas cosas a ti te parezcan entrañables, porque es toda esta puta mierda de las pequeñas cosas. Yo veo que estas películas buscan las pequeñas cosas. Sí. Y a mí me gustan las cosas muy grandes, me gustan los apocalipsis enormes, los monstruos gigantes, las peleas épicas entre una tortuga gigante y una polilla asesina, destructora. Y no esta mierda. Luego sale un personaje te pilla mal. Me pilla fatal. Sale un personaje que se parece a Michael Laudrup, que es un dato que he apuntado aquí en mi folio y tal. Y luego, a veces, que esto es una cosa que me da un asco, que me muero y que pienso que no se debe hacer en el cine jamás, que es poner voz de niño de fondo como para enfatizar esta relación de la persona adulta que le habla a su niño interior. Esto, no. O sea, no recuerdo de esa movida. Pues eso pasa en esta película y es muy desagradable. Isabel Coixet, para ya de hacer esta puta mierda. Pues hizo todo lo contrario, empezó a hacer películas sin parar. Ya lo sé, ya, pues no me parece bien. Y gana Goyas y bueno, pues nada, al final esta gente resulta que todos tienen traumas, pero bueno, como todos, quiero decir, como todo el mundo tenemos traumas. Y no por eso vamos ahí trabajando en vacaciones. Claro, en plataformas petrolíferas cuidando al marido de Susan Sarandon, ¿vale? Estas personas tienen traumas y ya está. Y de repente cuando a Isabel Coixet le parece bien, pues se acaba la película. Pero no hay un final, no pasa nada. No se salva el mundo, ni pasa nada. Se acaba cuando a ella le parece bien que se acabe y ya está. Y ese es mi resumen. Muy bien, pues no sé, a mí me parece interesante A mí me ha gustado mucho. Me parece que no le acabo de gustar la peli, pero no, a mí su resumen me ha gustado. Y si me dejas destacar una cosa, me ha gustado mucho la idea de con lo de la metáfora de la voz de mantequilla, de que casi te levantas y me gusta verte en tu casa y en vez de apagar la tele te levantas y te vas indignada del cine. O sea, me largo y te vas a dar una vuelta. Ese nivel de indignación está muy Y ya está. Entonces yo pues no os la recomiendo nada y en su lugar os recomiendo que veáis pues Megatiburón contra Crocosaurio. Genial, pues no sé, si los oyentes quieren opinar sobre la vida secreta de las palabras. No, a mí me dejáis en paz ya. Yo no quiero saber nada de esta película nunca más. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Escariburcio Ramón, vamos a continuar con Vida Millennial. Yo la semana pasada te puse deberes, sí. Te pedí que estudiaras a fondo, que te documentaras el tema de María Cadepe y Claudia Ayuso. Claudia Ayuso. Sí. Estas dos youtubers que además Javi, que sigue aquí con nosotros, ya nos ha comentado que conoce el tema también, así que vamos a contar con una opinión experta en la movida. Pues sí, ¿Qué has aprendido? He aprendido varias cosas. Ellas eran, si no me equivoco, Instagram influencers de moda. Sí, corrígeme si me equivoco. La verdad es que no tengo ni puta idea. Eran influencers de moda y de repente, en un esto del destino, cambiaron y se volvieron místicas y empezaron a vender servicios místicos con piedras, con astrología, leyendo cartas astrales y cosas así. Una de ellas era novia de Yellow Melon, me ha parecido entender que es importante. En este caso es importante. En el tema millennial es importante, claro. Es que claro, en el tema millennial me he dado cuenta que las relaciones de esta gente previas, sobre todo si son ya ex, son importantes. Pero porque son relaciones... Para entender la movida. Relaciones entre youtubers, que es un mundo súper endogámico, parece eso La Casa de Austria. Sí. Y entonces es importante porque María Cadepe no sería nadie si no hubiera salido con Yellow Melon. Y nada, y estas chicas, pues nada, han dado una vuelta y ha habido mucha polémica porque, claro, de hacer tonterías con el tema de la moda y tal, se han pasado a timar a la gente vendiendo limpiezas de chakras y movidas de chakras a distancia. A distancia, desde Londres, se supone que están en Londres, creo,
en una compañía que lidera una mujer que predijo la muerte de Lady Di. Sí, Qué maravilla. la jefa de la página web en la que está. A ella la bala como mística, la predicción de la muerte de Lady Di. Se hizo conocida porque predijo el accidente de Lady Di. Y le retiraron el carnet de vidente, no creo. Bueno, algo sí oficial, se lo retiraron por aplicar sus conocimientos para el mal. Me encanta, qué guay. Y Qué nada, guay. creó esta empresa, cogió a estas 2 chicas españolas, luego cogió a 2 inglesas y se ha creado una empresa que se dedica a eso, a leerte la carta astral por 70 euros. Bueno, a ver. Y, Hombre, es pasta, pero ¿qué te quiero decir? y decirte tu animal, Está guapo, tu animal, no sé Espiritual. qué, tu animal espiritual Y por tu 20. tótem. Por Sí, porque 20. además esta gente ha cogido... A mí lo que más me gusta es la falta de criterio absoluta para mezclar cualquier filosofía de donde sea. Es decir, da igual que a ti te gusta lo del animal lo del espiritual y el tótem de los navajos, pero luego te viene bien el tema de los chakras, del Lo mezclas hinduismo y no todo. sé qué. Perfecto, yo hago todo. De hecho, tengo aquí apuntada una movida que me hizo mucha gracia. Nuestro trabajo te ayudará en tu campo espiritual en esta vida y en las siguientes. Ah, Que bueno, es- guay. también jolín, metemos te ofrecen un una poco garantía ahí de hinduismo. Claro, Visto claro. así los 70 pavos ya rentan. Claro, ya te sale. Claro, no sé si Monty, no sé si lo sabe, pero... No sé si Monty lo sabe, que parte de esos servicios que has dicho son mediante un PDF. Sí, es verdad. Es un PDF, te un envían el PDF PDF. que entre paréntesis además pone que conservará siempre o algo así, como necesitas que te digan que el PDF lo vas a Claro, tener pero porque a lo siempre. mejor es el PDF en sí mismo, es esa energía, ¿no? Ahí codificada en PDF. Si lo pierdes porque se te jode el ordenador o pierdes el USB en el que lo contienes, a tomar ¿te pueden mandar otro? ¿O era ese PDF? Esa unidad la que contenía esa energía, no sé. Me da a mí que la energía se queda ahí. En el propio PDF. En el propio y si PDF. lo pierdes tienes que comprar otro. Claro. Claro. Y el animal espiritual igual te toca... Claro, igual. Igual eras Igual la te morsa toca y ahora otro te nuevo. toca... Sí. Yo qué sé, vete tú a saber. Si Por te lo molaba cual, la claro. morsa, igual te quedas Claro, igual así. si no te gusta el que tienes, puedes ir repitiendo hasta Claro, que hasta te que vale. te toque. vale, Como la hostia. tómbola, ¿no? Hasta Claro. que... A mí me gusta mucho porque la otra, la Claudia Ayuso, está completamente eclipsada, ¿no? Quiero decir, Sí, en no realidad... hablan nunca de ella, siempre es María KDP, es la que más followers tiene. Ah, bueno, otra cosa interesante que es como ha perdido tantos followers, se supone que le tienen que quitar el click, el check de verificado de Instagram. ¡Qué Que maravilla! que lo consigues con X No, seguidores. bueno, yo creo que no está tan claro, que no hay unos criterios claros de aquí a aquí, o si pasa esto, es como que... La gente no lo sabe, Sí. o sea, no tiene muy claro cuándo se puede hacer uno el... Se ve No, que lo es que- solicitas o algo así. No, se ve que es como que Instagram te lo concede cuando ve ciertas anomalías, en plan de, vale, este no es una persona normal que está buscando el follow back, sino que a este de verdad le sigue mucha gente y tal, y es Ya. una persona con cierta relevancia. Entonces mira. no es tan fácil como, si llegas a 20.000 te lo dan, si Ya. pierdes luego vuelves a 19 te lo vuelven a quitar, ¿no? Un Es poco así. de luz nos das aquí en la vida millennial. He aprendido una cosa nueva. Que, bueno, Pero que entonces a mí no me ese cheque cuesta. azul, ella una vez lo ha obtenido ya no se lo pueden quitar. No, el cheque azul significa que eres ese personaje Que eres de esa- relevancia. Te lo quitarían si te roban la cuenta o algo así. Bueno, ¿y cómo te has sentido, Excaliburcio, indagando en estos mares millennials? Yo la verdad es que me he sentido peor de lo que esperaba. O sea, yo esperaba... Yo siempre soy muy pro juventud. Lo nuevo es guay. Lo nuevo, aunque no lo entienda, me esfuerzo mucho por entender estas nuevas movidas. Hostia, pero es que he visto cosas que no me molan nada. O sea, he visto, sobre todo, me da la sensación... O sea, cuando he visto a estas chicas muy jóvenes siendo líderes de A ver, con opinión... 26 años tampoco son tan jóvenes, ¿no? Sí, pero bueno, empezaron hace vale. 5, o sea, Ya. pero bueno, sí, 26 años ya no es tanto, pero Claudia Ayuso tiene 23 y son líderes de opinión, o sea, y me está dando la sensación que hay como una generación que es autorreferencial, o sea, sus referentes son la gente de su edad. Ya. Y eso me da un poco de... No me da miedo, no me pongo en plan cuñado de rollo, ¡buah, esto es un desastre, se va a hundir el mundo ni nada! Simplemente que me hace pensar y digo, joder, Con todo ese tema que hacen como un mix de las filosofías orientales, es el que no citan nada. Ellas te explican, no, porque los chakras tal y cual, pero tampoco se molestan en una es decir, ausencia total una de... ausencia total de documentación. referencias, Chica, yo qué sé, cítame algo, ¿no? El Dalai Lama, Buda, algo
de esta movida, ¿no? ¿De dónde sale esta ¿De dónde creencia? sale esto? Te lo juntan todo ahí, te hacen el mix y ya está. Y además, claro, todo este tema con el que juegan de claro, es que si tú no quieres creer, no vas a creer. Pero pues, ¿cómo se llaman? Chamanas modernas. Chamanas modernas. Chamana moderna, que suena como a cantautora rollo en Paranoia, ¿no? Algo así. Hombre, yo sí te diría, un poco por esto de la juventud y no perder la fe en la juventud, que claro, has ido a buscar la mierda. Es decir, Ya. no has dicho, voy a ver Jaime unas Atorzano Instagrames, por Jaime ejemplo, Atorzano claro. es muy guay. No a has mí ido a me gusta buscar mucho. una influencer cualquiera y te has encontrado, Ya. no, sino que esto es un caso Ya. muy concreto de una persona o que ha sido captada por una secta o algo así, porque tienen Ya. pinta de eso, de que los ha Sí. pillado una secta o eso, o que ellas mismas son conscientes de la estafa y tal y se prestan. O... Vale, pues me relajaré, no voy a dejarme llevar por la histeria cuñada y acepto que estas dos pues pueden ser, pues eso, pues lo que hay, como en todas partes siempre ha habido gente que es lo peor y ya está. Y ya está. Pues bueno, sí, en fin, eso. Solo hay que ver a Javier Marías, por ejemplo, que es bastante mayor y da el mismo miedo o más. Bueno, Javi, pues nada, muchísimas gracias por tu odio, por tus miserias y por tus trapos sucios. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Y nada, nos vemos pronto en algún concierto de Ópera Magna. Te grabaremos en vídeo y cantaremos muy fuerte. y decidme cosas obvias, por favor. Cuidado con la carretera. Venga, muchas gracias a vosotros. cuidado. Un placer. La felicidad te lleva dentro, los gases también. La vida es un bonito viaje. Te robaron el pasaporte en el aeropuerto. Sonríe, hoy puede ser tu día de morir. Y ahora te voy a hablar de uno de mis temas favoritos y recurrentes en todas mis conversaciones, bien lo sabes, Mr. Wonderful. Maravilloso. Bueno, me he metido hoy en la página web de Mr. Wonderful ¿Y qué has y descubierto? como en el caso de Melendi, Ujú. de verdad es peor de lo que creemos. Hay Claro. oro en esa página. Yo lo que he hecho es anotarme una serie de frases paradigmáticas de Mr. Ujú. Wonderful que ellos venden en todo tipo de objetos. Y entonces yo me las imagino dichas por algunos personajes, porque creo que es importante que la gente tome conciencia de lo dañino de esta filosofía, de esta dictadura de la felicidad, ¿no? Ujú, Ellos tienen como una obsesión por la sonrisa. ujú. Hoy es un buen día para sonreír. Es una de sus frases más vendidas. Clásico. Hay 1.000.000 de razones para ser feliz. Sonríe. Y te lo dicen así, sonríe. Sonríe, joder. Yo me lo imagino así como amenazante. Que sonrías, joder. Es que a quien no se le ocurre sonreír por la mañana. Hay 1.000.000 de razones para ser feliz, ¿vale? Es que yo lo percibo como una cosa muy agresiva. La gente ve Mr. Wonderful como una cosa, pues, en tonos pastel, con ese lettering tan horrible, así como muy cookie. Pero de verdad a mí me genera muchísima violencia. Entonces yo leo, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y entonces yo visualizo a Charles Manson Ujú. abrazado a una carpeta de Mr. Wonderful con esta frase diciendo, sí, joder, Sí, joder. si puedo soñarlo, puedo hacerlo. ¿Y lo Voy a consiguió? ir a la casa de Sharon Tate y la voy a matar. Pues claro sí. que sí. Lo Es que consiguió. y lo consiguió, claro, porque alguien le dijo, tío, claro que sí, tienes un sueño, persíguelo. Claro que sí. Luego yo leo esta frase que venden en agendas. Cree en ti y todo será posible. Me imagino a Hitler desayunando con una taza. Una taza con esta frase diciendo, claro que sí. Claro que sí. Vamos a por Polonia. Primero Polonia y luego el mundo. Y estuvo luego- a punto de conseguirlo. ¿Eh? Estuvo a punto de conseguirlo también. Claro, muy probablemente alentado por alguien con una de estas frases. Porque además, A ver, que igual nos salvó la vida el tema de que le empujó a animarse a invadir Rusia. Que fue un gran error. O sea, que igual Mr. Wonderful la cagó al principio, pero luego claro, se vino arriba porque siguió los consejos de Mr. Wonderful. claro Hi- que sí, Adolf. Hitler en Rusia demuestra que la filosofía de Mr. Wonderful no es válida. Tus sueños no siempre se van a cumplir. A mí me gusta mucho esta frase que dice, persigue tus sueños, ellos saben el camino. Podría ser una frase de Fito, perfectamente. También, de ida y vuelta, ¿no? Y luego, para terminar, esta frase que yo imagino al caníbal de Rotemburgo mirándose al espejo y diciendo esta frase de Mr. Wonderful. Con mi gracia y mi salero voy a comerme el mundo entero. Claro que sí, joder. Claro que sí, Mr. Wonderful. Gracias por tu motivación. Y con esto nos despedimos del segundo programa de Todo Mal. Maravilloso. Volvemos muy pronto con más y peor.